Hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te voy a compartir el proceso que seguí hace poco más de 2 años para crear mi primer fuente de ingresos adicionales y que específicamente se refiere a la manera en que financié un fondo de inversión familiar que al momento de hoy gestiono y que sin saberlo, más bien no era la intención, pero ya se ha convertido en una fuente de ingresos. Y si has visto alguno de mis videos, habrás notado que en la mayoría de ellos, cuando hablo de un producto de inversión, trato de mostrar mi cuenta o mi plataforma, porque además de querer ser transparente y mostrarte que yo invierto en las alternativas que menciono, la otra razón es que precisamente esta fuente de ingresos adicionales me ha permitido diversificar entre varios instrumentos. Y si ya te habías preguntado de dónde provenía este capital, que tal vez no es muy grande en este momento, pero que tampoco es tan fácil de conseguir, y sobre todo si estamos hablando de la juventud, y la razón de esto es porque no todo ese dinero es mío, yo lo gestiono. Y la razón de este video no es que tú repliques lo que yo he hecho, más bien compartirte el proceso por el que he atravesado y sobre todo llevado a la práctica de que es posible generar fuentes de ingresos adicionales a la par de tener un empleo. Y la siguiente razón es compartirte y mostrarte con mi ejemplo real que no te hacen falta contactos, o a veces pensamos que el principal impedimento para no dar marcha a ese proyecto que tenemos en mente es la falta de dinero. Y qué mejor que contártelo con este ejemplo, cuya inversión inicial fue de 0 pesos. Eso sí, me llevó mucho tiempo y mucho conocimiento previo para poder desarrollarlo. Y esta historia comienza en mis tiempos de universitario, cuando mi intención era, saliendo de la universidad, crear una empresa. Tal vez antes de eso ya había pasado por la etapa en la que supongo tú también, al estar viendo este tipo de videos, y me refiero a que ya consumiste material tal vez como el libro de Robert Kiyosaki, que ya consumiste tal vez demasiada información disfrazada de emprendedurismo, pero que a final de cuentas es humo. Y no digo que esté mal, pero el siguiente paso, si es que en verdad quieres echar a andar tus propios proyectos, es pasar a la parte técnica, aprender eso que tal vez no es tan divertido, que puede llegar a ser tedioso, pero que es necesario si en verdad quieres darle forma a tus ideas. Y quizás cuando visualizamos el tipo de empresa que nos gustaría crear, o al menos fue en mi caso, te imaginas algo gigantesco, una empresa que te va a generar millones de pesos, pero una vez que abordas el tema te das cuenta de que es realmente difícil. Es muy difícil crear una empresa. Y las estadísticas están ahí. Al menos en México, alrededor de 9 de cada 10 empresas que se crean no sobreviven más allá de 5 años. Y para que veas que esto es real, me puse a buscar este manual. Este fue uno de los talleres que yo tomé cuando era universitario, que se llama Jóvenes Emprendedores. Yo estudié en el IPN y la adaptación de ese taller, que es de la Secretaría de Economía al Politécnico, se llama Poliemprende. Te llevan de la mano. Hay una incubadora de empresas, hay una aceleradora, y la intención es que crees el plan de negocios de una empresa de base tecnológica. Y una vez que empezaste a atravesar por todo ese proceso, mi proyecto ya estaba más bien en una incubadora, te das cuenta de que realmente sí es muy complicado, de que aunque te digan que no, sí requieres de contactos y sobre todo requieres de dinero. Y yo, al venir de una familia, ya no me quería permitir seguir recibiendo dinero de mis padres. Entonces yo creo que sí se hace muy romántico este tema de querer emprender, de querer ser empresario, y te das cuenta que tal vez hacerlo directamente cuando sales de la universidad, si no tienes un mentor, alguien que te guíe en el proceso, sería como suicidarte financieramente hablando. Y era lo que yo ya no quería. Yo quería ya estar manteniendo mis propios gastos, y finalmente decidí que ese no era el camino, que tal vez sí tenía que pasar unos años como empleado, ir ahorrando un poco de dinero, pero la meta seguía ahí, no la había descartado, simplemente el plan había cambiado. Pero todo el conocimiento y el tiempo que invertí para crear un plan de negocios, para aprender un poco de contaduría, también había talleres que se llaman Contaduría para no contadores. Hay algunos que te enseñan a leer estados financieros, a generarlos. Aprendí sobre patentes, cómo patentar, propiedad intelectual, muchísimas cosas. Entonces, el querer adquirir estabilidad financiera y ahorrar para crear esta empresa inevitablemente me llevó al siguiente paso: aprender sobre finanzas personales y posteriormente sobre inversión. Investigando más sobre la inversión, llegué a Aprende Invirtiendo, que después de
tomar su curso básico de acciones, yo quedé enamorado de todo el tema de bolsa. Ahora mi intención era volverme inversionista. Por lo tanto, decidí ocupar los ahorros que tenía en CETES para comprar el curso de opciones financieras. Esta es su página de Facebook, pero una vez ya avanzado, me di cuenta de algo nuevamente, que para operar una cuenta margen, tan solo para abrirla, necesitaba $5,000. Nuevamente volvemos al problema inicial, la falta de dinero. No hay dinero, pero de lo que sí estaba seguro era de que tenía que seguirme moviendo, de que tenía que seguir estudiando y que algo se me iba a ocurrir para darle solución a esto. En la comunidad de Aprende Invirtiendo tuve la fortuna de conocer a Héctor Sosa, que es autor del blog de Adiós a tu jefe. Aquí también te voy a mostrar su página de Facebook, y gracias a estas dos personas que yo considero mis mentores, conocí más alternativas de inversión en las que puedes invertir desde 100 pesos, y son muchas de las que yo mismo te he presentado. Y aquí la cosa ya empezaba a cambiar, ya empezaba a tomar forma, ahora sí, una idea. No tenía $5,000, pero 100 pesos sí tenía, y con cada uno de los empleos que tuve siempre ahorraba e invertía parte de ese dinero. Y como un amante de los números que soy, empecé a hacer muchísimas proyecciones con diferentes escenarios, utilizando los diferentes instrumentos de inversión que ya conocía, y ahora llegué a la conclusión de que sí iba a llegar a la meta en algún momento, pero que me iba a llevar mucho tiempo. Ahora estaba limitado a la cantidad de dinero que podía ahorrar. Y nuevamente, para que te des una idea, en ese entonces, cuando yo tuve mi primer empleo de tiempo completo, fue a principios de 2017, y en ese entonces me pagaban alrededor de 12,000 pesos mensuales, pesos mexicanos, que convertidos a dólares son alrededor de $600 más o menos al tipo de cambio de aquel año. Estaba muy limitado. Así ahorrar a la mitad de mis ingresos, me iba a tomar al menos 3 años juntar la cantidad necesaria para invertir dinero en bolsa y posteriormente utilizar ese dinero para crear la empresa. O sea que el plan seguía ahí, pero la gran limitante ahora ya no era el dinero, era el tiempo. Y la solución que yo encontré a todo esto ahora sí es la primer fuente de ingresos adicionales que creé: contarle a mis padres, a mis familiares, cuál era mi intención, que yo ya llevaba tiempo haciendo esto, que ya había estudiado, y que si ellos querían, en lugar de que ahorraran a través de tandas, o que incluso lo hicieran ahora conmigo, y yo les iba a dar un rendimiento, y la intención era, si al menos le puedo ganar un punto porcentual de rendimiento a dinero que ya no es completamente mío, va a reducir en algún momento ese tiempo. Si le logro ganar 2 puntos porcentuales, qué mejor. Y este tipo de financiamiento ya lo había leído antes. Precisamente es una de las formas en las que tú como emprendedor puedes financiarte, porque tal vez al tener solo la idea nadie va a confiar en ti, pero quien sí te conoce perfectamente, quien sabe de tus capacidades, definitivamente es tu entorno familiar y tu círculo de amigos más cercanos. Y esta forma de financiar un proyecto o una idea se llama 3F. Son 3F porque es Family, Friends and Fools, familia, amigos, y el término fools yo lo relaciono más con gente que tal vez no conoce exactamente de qué trata tu proyecto, pero que te conoce a ti como persona y que por alguna razón te tiene confianza o tiene fe casi ciega en tus habilidades y decide invertir en tu proyecto incluso sin que le entienda al mismo. Y ahora sí, ya entrando en materia, quiero compartirte alguna de la información, o alguno más bien de los libros que a mí me sirvieron más para pasar de la primer idea que tenía cuando era universitario, de querer crear una mega empresa, ahora tan solo querer 100 pesos de una persona, 100 pesos, algo que definitivamente es más fácil de conseguir, que pude hacer a la par de mi empleo y que 2 años y 3 meses después ya es una fuente de ingresos adicionales. Y el primero de esos libros es The $100 Startup. Todos los libros que te voy a presentar me parece que ya tienen versión en español, pero yo te puse el original. Y lo que me dejó este libro, y por lo cual te lo recomiendo si tú quieres empezar también un proyecto con 0 pesos, específicamente para este primer proyecto, cuando no tienes dinero pero tienes esa chispa de querer emprender, de tal vez empezar a desprenderte un poco de tu empleo. Y llegando a este punto, lo único que te voy a pedir es que si tú también quieres apoyarme, que le des like a este video y que te suscribas al canal. Es todo. Las 4 ideas principales en las que yo resumiré este libro. La primera te hace entender y de hecho te reta a crear una empresa con menos de $100. La inversión para esta primer fuente de ingresos adicionales fue 0 pesos. Únicamente un speech y aportar todo el conocimiento que yo ya tenía. Lo segundo que me dejó este libro es que si tú quieres empezar una empresa, es mejor empezar por lo sencillo. Un plan de negocios como este, como el de una empresa de las que estudié aquí,
Me llevó alrededor de 2 meses armarlo. Un plan de negocios para una de estas empresas puedes hacerlo incluso en un día, y de hecho sería la idea de que puedas arrancar el proyecto en menos de un mes. Lo tercero, que aportes valor, que hay algo que tú sabes y tienes que ponerlo a disposición de los demás. Que tu primera intención no sea ganar dinero, sino aportar ese valor. Y finalmente la cuarta, es mucho más fácil crear cientos de micronegocios que una empresa gigantesca. El segundo libro es The Art of the Start, y este libro está increíble, es una guía completísima, te dice todo, literal, cómo empezar. Y finalmente, ya más como en tema motivacional, no tanto en la parte técnica, la semana laboral de 4 horas. Y definitivamente a este libro yo le encuentro más valor en la parte de cambiarte el chip completamente, de querer crear ya no negocios que requieran de tu presencia física, sino negocios que tienen que cumplir con 3 cosas, que sean escalables, delegables y vendibles. Quizás este libro a mí sí se me llegó a ser en algún punto repetitivo, pero definitivamente vale la pena leerlo. Y en conjunto estos 3 libros me llevaron a mí a las siguientes 2 conclusiones. Una fuente de ingresos adicionales por año. Esto sí es muy factible, van 2 años en los que lo he logrado y voy por el tercero. Y la intención de hacer esto es no querer abarcar todo de una sola vez y que tu energía se disperse, más bien concentrarla, llegar a un punto en el que ese negocio que creaste sea escalable, sepas cómo delegarlo en algún punto que no requiera de tu presencia física y volverlo semipasivo para que al siguiente año vuelvas a repetir el proceso y el negocio que creaste anteriormente no te quite ya tanto tiempo. En estos momentos a mí administrar el fondo de inversión no me toma más de 30 minutos diarios y llenar algunas hojas de cálculo que ya tengo programadas una vez cada 15 días y ya. Los reportes se autogeneran cada mes, pero esto sí requirió trabajo en un inicio, y hacer esto te va a permitir crear muchos micronegocios que para mí tienen que cumplir con 3 condiciones. La primera, que te genere mínimo $300 al mes. Imagínate, si haces esto por año, y para como está el promedio de los sueldos en México, tal vez para tu tercer fuente de ingresos adicionales, para tu tercer año de hacer esto, ya podrías tener el dinero suficiente para empezar a dejar tu empleo, y al hacer eso, que fue lo que yo hice, perder lo que tal vez era tu fuente de ingresos principal, pero ganar demasiado tiempo. Y con tiempo y conocimiento, las ideas empiezan a fluir demasiado rápido. Eso te lo aseguro, empiezas a ver ideas de negocio en todos lados, y ahora el problema ya no va a ser el dinero. Y finalmente, para crear ese negocio, definitivamente hay algo que tú sabes que puede aportar valor y por lo que yo pagaría para tener ese conocimiento. En mi caso, yo siempre he tenido muchísima facilidad con los números, con las matemáticas. Ya había aprendido con Aprende Invirtiendo parte de cómo evaluar una empresa. Cuando intenté crear una, ya sabía cómo hacerlo, ya tenía un plan de negocios, y por ejemplo ese tipo de cosas me permitieron evaluar las inversiones en Play Business. Las peer-to-peer, por ejemplo, son pura estadística. En tu CrowdBrick, que son crowdfunding inmobiliario, son inversiones que a mí me fascinan porque de profesión yo soy ingeniero civil, he trabajado en desarrolladoras inmobiliarias, por lo tanto también tenía un poco de conocimiento sobre eso. También ya había tomado un taller de matemáticas financieras. Entonces definitivamente hay algo que tú sabes, y que aunque suene redundante, ese algo que tú sabes quizás no te has dado cuenta de que hay gente que no lo sabemos. Entonces ahí puede haber una idea de negocio, y la intención de este video fue precisamente esa, que entiendas que no necesitas de mucho dinero, quizás sí de un poco de tiempo, de demasiado esfuerzo, pero que incluso si en este momento tienes un empleo, puedes ir creando pequeños negocios a la par de él. Ya llegará el video en el que te cuente la segunda fuente de ingresos adicionales que creé y la tercera que estoy creando para este año. Este año tal vez cree 2, esperemos que sí, y ya te lo estaré compartiendo. Nuevamente te repito que este video no fue con la intención de que tú repliques lo que yo hice, pero si quisieras adentrarte un poco, además de lo que ya te mencioné en este video, en el blog hice una entrada el 15 de julio precisamente hablando de esto, de cómo conseguí dinero para invertir. Aquí hay mucha más información de la que te mencioné en este video, por si quieres ir a darle una checada, pero no te estoy recomendando que lo hagas. Simplemente si tienes curiosidad, ahí está la información, y si hay algún tema en específico que te gustaría que abarcara en un siguiente video o en una siguiente entrada en el blog, puedes dejarme también tu comentario ahí o en este video. Eso fue todo para esta ocasión. Nuevamente recuerda que puedes visitar mi blog en cualquier momento. Si te sirvió esta información, si la encontraste de valor, te agradecería demasiado que le dieras like al video, que te suscribieras al canal. Muchas gracias por verme. Hasta luego.